un montón de sustancias en el organismo. Ahora, pero esa glándula se llama endocrina netamente. ¿Por qué? Porque su secreción directamente va al torrente sanguíneo. Entonces, esto en la medicina, chicos, es lo que se conoce como endocrinología. Ya, eso es lo que estudian justamente los endocrinos. Entonces, tú dices, a ver, la diabetes, hablando de páncreas, ¿cuál es el problema en la diabetes mellitus? Insulina. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Es la deficiencia total o parcial de insulina. Entonces nosotros nos enfocamos, pero ¿qué parte es la insulina? ¿Es la parte glandular acinar o es la parte, no, la parte de los islotes? Es la parte, es un problema de islote, un corte islote entonces. Entonces el endocrinólogo no va en nada a lo que viene a ser la parte glandular acinar. Quien va a ir a tratar las enfermedades relacionadas a acinos viene a ser el gastroenterólogo. Y quien va a ir a tratar la enfermedad relacionada al islote es el endocrinólogo. ¿Entiendes? Si es un órgano, una glándula mixta que tiene un componente exocrino-endocrino. Este es exocrino, ¿por qué? Porque es un mal tubo digestivo. ¿Cuál es el problema ahí? Mala absorción. Si yo no tengo buena cantidad de secreción de enzimas, de bicarbonato de mi páncreas, entonces mi comida no se va a absorber bien, no se va a digerir bien. ¿Y eso quién te ve? ¿El endocrino o el gastro? El gastroenterólogo. Pero si tú tienes la deficiencia de la insulina, eso quien te va a tratar va a ser el endocrinólogo. ¿Entiendes? Para ir diferenciando lo que estamos haciendo. Ya, entonces, la secreción es netamente del torrente sanguíneo, ahí estamos hablando de endocrinólogo. Ahora, organelas muy importantes para fines de lo que es la parte endocrina: retículo endoplasmático rugoso. Básicamente, ¿por qué? Porque existen las hormonas peptídicas, que son las hormonas más abundantes de la parte endocrina. Entonces, la organela que representamos acá es el retículo endoplasmático. Organela fundamental, ¿por qué? Porque las hormonas peptídicas se caracterizan, ¿por qué? Porque son obviamente derivados de proteínas. Tienen estructura proteica o polipeptídica. Y si hablamos de proteína péptido, ¿a quién vamos a hablar? Al ribosoma. ¿Por qué? Porque ahí se da el proceso de traducción. Entonces, esto tiene que ver con traducción, si no, no hay formación pues, de estos derivados. Entonces, ahí tienes el retículo endoplasmático rugoso, que es justamente el que contiene abundantes ribosomas y es donde se da el proceso de traducción para formar hormonas de tipo peptídicas. Listo. Entonces, ese es... ¿Qué más? Otro órgano que mencionaban también sus compañeros de exposición es justamente el aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque esto que se produce como producto de la traducción en este sistema de organelas, finalmente debe ser empaquetado en vesículas, y esas vesículas deben ser excretadas finalmente a la sangre a través de un proceso de exocitosis. Entonces, esto viene a ser el transporte final de todo esto. Entonces, aquí está el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es donde se va a empaquetar en componentes vesiculares que finalmente van a ser eliminados por exocitosis. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo. Entonces, para la parte endocrina, chicos, interesa la vascularización y la glándula. Porque todos necesitan vaso, sin vaso no van a funcionar. ¿Ya? Entonces, ahí está. Es el vaso sanguíneo. Esto viene a ser clásicamente una glándula endocrina. Pero hay una glándula excepcionalmente distinta a todo el resto. Y esa viene a ser la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque esta es la única glándula de toda la parte endocrina cuya secreción no sale empaquetada, sino su secreción está en la luz de la acina. Esto tiene su luz. Entonces, eso es un acino. ¿Cómo se llama todo esto? Se llama folículo tiroideo. Pero los folículos tiroideos están formados ¿por qué? Por tiroidocitos. Pero estos tiroidocitos son los que forman la glándula, la secreción. No. ¿Dónde está la secreción? En la luz de los tiroidocitos. En la luz de ese acino que forma el folículo tiroideo. ¿Y cómo se llama este acá? Coloide. Coloide. ¿Y en ese coloide qué cosa está? La llamada tiroglobulina. Y esa tiroglobulina es la que finalmente se va desiodando y va eliminando ¿qué cosa? Inicialmente T4 y luego en la sangre
T3, que es la hormona más activa de este sistema. Entonces, ¿cuál es la glándula? ¿Todas las glándulas acaso tienen exocitosis? No. Entonces, acá la glándula sí elimina directamente su secreción que se ha formado en la luz dentro de la célula. Pero acá no se forma dentro de la célula, se forma fuera de la célula. La hormona está formándose fuera de la célula, extracelular. Esta es una hormona intracelular. Pero que al final, sea extra o intra, todo va a pasar al torrente sanguíneo. ¿Entendió? Entonces, esa es la tiroidea. Bueno, y dices, entonces, pero acá acaso no hay nada más que, o sea, no hace nada, entonces los tiroidocitos sí hacen. Lo que van a captar, ¿esto qué es? Yodo. Este es el que va a captar el yoduro. O sea, no es que no haga nada el tiroidocito. Hace los pasos previos a la formación de lo que viene a ser la T3, T4. En este caso que viene a ser la captación del yodo. ¿Qué más? También hace la llamada oxidación del yodo. Oxidación del yodo. Ya, y luego acá ya hace pues lo que es el llamado ensamblaje. Ya, el llamado ensamblaje. Ya, entonces, organificación del yodo lo llaman así. Ya, organificación del yodo. Listo, entonces, ese viene a ser el yodo. Ya, el yodo, ya está. Bueno, a ver, en relación a esto, ¿alguna enfermedad que se les haga conocido? Pues será la más frecuente, todo esto, ¿no? Todos estos son los más frecuentes en la parte endocrina. Estos son las que siempre van a ustedes ver ya en lo que es la parte de los exámenes. Entonces aquí obviamente pues vas a tener enfermedades asociadas a esto, el hipo y el hiper. Hipotiroidismo, y aquí verás el hipertiroidismo. En hipertiroidismo, una enfermedad bastante conocida, enfermedad de Graves-Basedow. Y acá una enfermedad bastante conocida, tiroiditis autoinmune, es autoinmune de Hashimoto. Entonces, Hashimoto tienes que relacionarlo con el hipo, y enfermedad de Graves-Basedow tienes que relacionarlo con el hipertiroidismo. Listo. Allí está, en ambos contextos, tanto en el hipo como en el hiper, puede haber crecimiento de la glándula y eso se llama óseo. Óseo es un crecimiento de la glándula, o por una estimulación exagerada o por una deficiencia de yodo. Básicamente es por una estimulación exagerada de esta glándula. ¿Quién es la glándula que estimula o la hormona que estimula a esta? La TSH. Recuerden que esta viene a ser una hormona producida ¿dónde? En la adenofófisis, pero que tiene un efecto positivo en la glándula. Y esto, su consecuencia de una estimulación exacerbada, es el bocio. El bocio se asoció mucho a lo que era en el pasado, deficiencia de yodo, y por eso es que finalmente todas las sales ahora son yodadas. Antes la sal de mesa, pues chicos, no era yodado, y por eso todo el mundo, su bocio tenía, el papel era no es otra cosa, su bocio. Pero de ahí se vio que el problema era el yodo, entonces la deficiencia de yodo generaba pues el bocio. Ya, entonces eso viene a ser, está asociado a ello, ya. Esa enfermedad asociada a ella, acá, diabetes mellitus, un problema de salud pública, mundialmente, una pandemia es ahora. Diabetes mellitus, ¿ya? Y está asociado a un problema netamente de células. ¿Qué células? Células beta. ¿De quién? De las islotes de Langerhans. Estos son los que producen la acción de la insulina. Ya está. Entonces, hablamos un poquito de la anatomía de esto, ya con esta introducción de acá. Pasamos a ver un poquito de la anatomía, pues no sabemos que esto, que es el páncreas, viene a ser un órgano en forma de un martillo. Más o menos tiene forma de un martillo, de un mazo. Ya, del abdomen, el dato básico es órgano más fijo del abdomen. Más fijo del abdomen. ¿Cuál es el principal medio de fijación del páncreas? Es el duodeno. Ya, entonces, principal medio de fijación del páncreas es el duodeno. Ya, fijador de páncreas es el marco duodenal. Ya está. Es un órgano considerado como retroperitoneal. En todas sus porciones, no, básicamente es en la parte de cabeza, cuerpo, cuello, pero no en cola. La cola es
intraperitoneal. La cola, chicos, es intraperitoneal. Ya está. Entonces, eso viene a ser el páncreas. Nos interesaba un poco la irrigación del abdomen. Es uno de los órganos que mayor irrigación y vascularización tiene. Recuerden que para la irrigación del páncreas, lo que requieres es un sistema, es un sistema derivado bastante de lo que viene a ser la aorta. En todos los casos es la aorta. Pero el páncreas, desde arriba, tiene una irrigación que deriva del llamado tronco celíaco. Y desde abajo, la arteria mesentérica superior. Listo. Ahí está entonces, tronco celíaco arriba, mesentérica superior abajo. Ahora, todo esto del llamado mesentérico superior básicamente aporta para la irrigación de la parte más grande de este páncreas, que en este caso viene a ser la cabeza. Entonces, en cuanto a la irrigación, la parte que mayor perfusión recibe es la cabeza. Vamos a colocar como 1. Ahí está entonces, eso es 1 y es la cabeza. La irrigación de la cabeza viene a darse desde lo que viene a ser ya dos fuentes, fuente A1, fuente A2. Las llamadas arteria gastroduodenal, arteria gastroduodenal, y de la llamada arteria mesentérica superior. Ambos lo que te van a dar, ¿qué cosa es? Las llamadas arterias pancreático-duodenales, superior e inferior, y cada uno anterior y posterior. Superior es de la gastroduodenal, inferior de la mesentérica superior. ¿Listo? Esa es la irrigación básicamente de eso. Es para la cabeza la parte más irrigada. Recuerden, en relación a esta cabeza del páncreas, viene a ser la parte que está perforada por el conducto colédoco. Perforada por el conducto colédoco. Si es que el colédoco, una porción está en la cabeza del páncreas. Ya está perforada por el conducto colédoco. Viene a ser la parte que justamente embriológicamente deriva de lo que viene a ser la yema pancreática ventral y la yema pancreática dorsal. Listo. Esa es la parte del páncreas que además está relacionado con el mesocolon transverso. Lo atraviesa el mesocolon transverso. Ya está. Entonces, relacionado por delante con el mesocolon transverso, por detrás, perforado por el conducto colédoco. Por detrás. Por detrás está perforado por el conducto colédoco. Ahora, la parte de lo que es cuello, cuerpo y cola, la parte de lo que es 2, 3, 4, vamos a colocar 2, 3, 4, ¿sí? Entonces ahí tienes 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vamos a relacionar con lo que viene a ser, pues ahí tienen ahí al cuerpo, cuello y cola. Esto ya básicamente va a derivar su irrigación de lo que viene a ser la arteria esplénica. Entonces tendríamos acá a A3. A3 y finalmente acá a A4. Entonces, A3 es la arteria esplénica. Es la arteria más importante para la irrigación del cuerpo y la cola del páncreas. Esta es la que te da ramas como la pancreático dorsal, y la pancreático magna. Pancreático dorsal y pancreático magna. Entonces, esa sería la arteria esplénica. Esta arteria que va muy relacionado siempre con el borde superior del páncreas. Borde superior del páncreas. Ya está. ¿Qué más? Tienes luego la A4, que es una rama pequeña de la mesentérica inferior, se llama arteria pancreática inferior. Pancreática inferior. Listo. Pancreática inferior, rama de la mesentérica superior. Finalmente, en esta parte de lo que viene a ser el cuerpo y la cola, es donde justamente pues la cola tiene bastante relación acá con el llamado vaso. Recuerden, la cola llega a lo que viene a ser el hilio del vaso. Entonces, esa es la parte que va a llegar hasta el hilio del vaso. Esa cola es intraperitoneal, llega al hilio de vaso junto al pedículo del vaso. El pedículo del vaso, arteria esplénica y vena esplénica. Bueno, entonces eso viene a ser el páncreas, chicos. ¿Cuánto más o menos es el peso del páncreas? ¿Cuánto pesaba aproximadamente el páncreas? En promedio, si mal recuerdo, 70 gramos. 70 gramos más o menos es el peso del páncreas. Entonces ahí tienen
a eso que viene a ser el páncreas. Es un órgano ya bastante localizado en lo que viene a ser la parte de epigastrio. Ya, epigastrio. Está localizado en el epigastrio. Ya. Listo. El páncreas, en cuanto a niveles, ¿a qué nivel más o menos se localiza en niveles vertebrales? Está entre L1, L2. L1, L2 más o menos son los niveles a los cuales está localizado el páncreas. Ya está, chicos. Con eso creo que el páncreas estaría bien, porque la otra parte es netamente exocrina, así que estamos viendo un poquito de la anatomía de esto. En cuanto a su irrigación, estos vasos sanguíneos, recuerden pues el páncreas no solamente tiene arteria, también tiene vena. Pero recordemos que el páncreas siempre, su venas va a venir como los otros órganos, ya. Viene pues desde lo que es el intestino. ¿Por qué? Porque en el abdomen las venas se originan de las llamadas arterias mesentéricas superior, arterias mesentérica inferior y de las llamadas venas, con vena mesentérica superior, mesentérica inferior y finalmente pues de lo que es la vena esplénica. Ya, entonces, si es que nosotros habláramos de lo que viene a ser la parte de la irrigación del páncreas, el páncreas básicamente, todo esto es que recogen. ¿De dónde recogen los nutrientes? La mesentérica superior e inferior sobre todo. Del intestino delgado y del intestino grueso. Básicamente desde allí. Entonces, esto tiene un sistema de irrigación venoso y tiene un sistema de irrigación arterial. Ya, pero ¿cuál es el detalle? El principal estímulo para todo esto finalmente va a ser ¿qué cosa? La concentración de lo que viene a ser acá en la sangre de glucosa. Ya, de glucosa, chicos. La principal estímulo, ¿para qué? Para que este islote funcione. Entonces acá lo que tienes es glucosa, la llamada glicemia. Porque ¿cuánto es la glicemia normalmente, chicos? Es entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Eso es la glicemia normal. Pero si en este contexto hubiera una glicemia, en este caso la llamada hiperglicemia, entonces esto viene a ser pues el principal estímulo. ¿Para qué? Para que las células del islote, en este caso nos vamos a referir al que más nos es útil, la célula beta empiece a secretar, ¿qué cosa? Insulina. Ya, empieza a secretar insulina. Entonces, esto de acá tiene como un sensor, chicos, para poder secretar, ¿no? Si nosotros quisiéramos ver cómo más o menos funciona, a ver, vamos a ver por acá. Acá tienes a esta célula beta, ya, es la célula beta. Acá tienes el vaso sanguíneo, ya, y ese vaso sanguíneo, recuerden que es justamente el que tiene pues la glicemia concentrada. Pero esta célula beta, siempre que está, es un capilar ya esto, es un capilar, vasitos capilares que ya están en el islote. Estos normalmente para poder llevar a lo que viene a ser el páncreas la glicemia, lo hacen de una manera directa, independiente del nivel de insulina. Entonces, ahí es donde vienen pues estos llamados receptores GLUT2. Las células beta tienen receptores de tipo GLUT2 que no dependen, no necesitan de insulina, que son sensores directos de la concentración de lo que viene a ser pues la glicemia. Entonces, en ese contexto, si hay demasiada glucosa, lo que va a entrar acá a la célula beta es alta concentración de glucosa. Si hay poca glucosa, obviamente pues no entra y más bien se cierra. ¿Para qué? Para que se libere lo opuesto, glucagón. Pero si hay mucha glucosa, entra. Y al ingresar lo que va a generar el exceso de glucosa dentro de este páncreas, ¿qué cosa es? Exceso de glucosa, ¿qué va a generar? Glucólisis, pues. Y al generar glucólisis, producto de la glucólisis, ¿qué se genera? Bueno, piruvato, pero aparte de piruvato, bastante ATP. Y el ATP viene a ser, en realidad, la molécula que va a cerrar algo, ¿no? Justamente hay receptores acá, o canales de potasio dependientes de ATP. Esos son los canales que se alteran, canales de potasio. Ya, pero estos canales de potasio dependientes de ATP, entonces, van a ser justamente cerrados. ¿Para qué? Para que el potasio no salga y se quede. Ya, para que el potasio no salga y se quede. Ya, entonces, el potasio se queda. Ya, el potasio se queda, ¿por qué? Porque hay mucho ATP, sube el ATP. La consecuencia de esto, ¿cuál es? Una despolarización
que finalmente puede abrir por acá unos canales que son canales de calcio. Listo, entonces el calcio extracelular entra y el calcio sabe que acá, en estas vesículas donde ya se había formado la preinsulina, proinsulina, luego preinsulina, entonces se empaqueta y finalmente permite la liberación por exocitosis de la insulina a la sangre. Lo único que aquí ocurre, chicos, es liberación de insulina. Pero no para llevarte más glucosa a la célula, no tiene nada que ver, porque la insulina no es regulador de ese receptor. ¿Cuál es el único receptor de glucosa que depende netamente de la regulación de la insulina? ¿Para qué libera insulina? ¿Para qué se libera la insulina acá? Regularla. ¿Para qué? Regularla. Para que cuando este vaso sanguíneo, estos mismos vasos lleguen, en realidad pues los vasos están distribuidos en todo el cuerpo, están distribuidos en cada rincón de nuestro organismo, pero aquí sabes que tienes esto, que es el músculo, por acá sabes que tienes pues al tejido adiposo, el adipocito. Entonces estos vienen a ser órganos que están en gran cantidad, chicos, en nuestro organismo. Entonces, si yo tuviera hiperglicemia, el sitio a donde normalmente tiene que irse a almacenar, ¿por qué? El hecho de que la glucosa esté muy alto en sangre es dañino y tóxico para el organismo. Eso se llama hiperglicemia. En el diabético suele ocurrir eso. La glicemia debe estar entre 70 y 100, pero si sube demasiado está muy concentrado en sangre. Eso para el vaso sanguíneo es terrible. Eso es lo que va a generar finalmente las lesiones, las complicaciones que normalmente tiene la diabetes. No compete hablar de eso. Pero sí nos compete hablar de que dónde se va a ir esta glucosa y cómo así nuestro organismo hace que baje ese nivel. Tiene que llevarlo a los órganos donde se almacena la glucosa. No tiene que estar en el vaso, tiene que estar en los tejidos, fuera del vaso. Pero ¿qué necesita nuestro cuerpo para poder llevar la glucosa a los tejidos? Donde no vas a medirlo, pues. Porque si yo me saco una muestra de sangre, yo no me saco del músculo ni del adipocito, me saco del vaso. Y lo que aquí esté alto, me sale alto en ese examen. Cuando hacen la glicemia, el hemoglucotex es la sangre de acá. Pero si yo me inyecto insulina, entonces esta glucosa se va a ir acá y se va a ir acá. Y si me vuelvo a hacer la muestra, ya abajo. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero qué necesito para que entre acá y acá la glucosa? Insulina. ¿Pero por qué? Porque hay unos canales, se llaman GLUT4, pues. Esos necesitan como llave para que se abran la insulina. Entonces, lo único que hace la célula beta del páncreas, lo único que hace es recibir, es como te digo, ver, sondear la cantidad de glucosa que hay en sangre. Cuanto más glucosa haya, más glucosa entra, más ATP se forma. Se cierra el canal de potasio, se abre el canal de calcio y sale la insulina. Eso es el proceso de secreción de insulina. Esta secreción que va a generar apertura de canales en partes distantes, por eso se va a la sangre, pues. La insulina llega en la sangre, ¿a dónde se va a ir? No lo va a llevar para la glucosa, no lo carga la glucosa. Lo que hace es abrir a los GLUTs. Y cuando abren los GLUTs, ahora sí la glucosa solito entra a todos los tejidos. Y con eso la glicemia que hace, se regula y está en niveles normales. ¿Se entiende? Ese es el proceso fisiológico normal de esto. ¿Ya? Así funciona más o menos esto. Bueno, chicos, entonces creo que con eso ya está esto del páncreas, ¿ya? Entonces este es un poco de la anatomía del páncreas, su irrigación. En cuanto a relaciones del páncreas, creo que también aquí ya les estoy mostrando la cabeza, relación del páncreas, está relacionado con lo que es mesocolon transverso, con lo que es conducto colédoco, y la cabeza está relacionado con las tres porciones del duodeno, porción superior, descendente y transversa. La cabeza está relacionado con las tres porciones del duodeno. Entonces aquí en relaciones también pueden colocar tres porciones del duodeno. Ya, tres primeras porciones del duodeno. Ya está. Nada más. Entonces eso es con respecto al páncreas. Así funciona en parte. ¿Ya? Pasamos ahora a esto que viene a ser la tiroides. La tiroides. Cuando tiroides más o menos tienes en sus generalidades, los 5 cumple acá. Un peso más o menos de, ¿cuánto era? 20 a 25 gramos. ¿Qué más? Medidas de altura tienes 5 centímetros y más o menos 2.5 centímetros de ancho. En promedio las medidas de lo que viene a ser la glándula tiroides.
Esta glándula tiroides tiene forma de una H mayúscula, tiene una parte superior e inferior, por lo tanto tiene polo superior, polo inferior, polo superior, polo inferior. El polo superior no tiene paratiroides, el polo inferior sí tiene paratiroides. Entonces, la paratiroides acá está más o menos localizado en la unión entre el tercio superior y 2/3 inferiores. O sea, es en la parte media. Esa es la razón por la cual esta que llega más al polo no lo irriga tanto, sino quien irriga es la inferior, porque está más próximo a la parte inferior que a la parte superior. Entonces, ahí tienes a esto. Ahora, para fines de lo que vienen a ser relaciones de tiroides, recuerden que esto está fijo a lo que viene a ser la tiroides, la laringe y la tráquea a través de una cápsula fibrosa. Entonces, cosa que he dibujado acá. Esta es la cápsula fibrosa de lo que viene a ser la glándula tiroides. Ya, esa viene a ser su cápsula fibrosa. Ya, estructura que le va a fijar a lo que viene a ser la laringe y lo que es la tráquea. Ya, esa es la cápsula fibrosa. ¿Qué más? Haciendo un corte transversal de esto podemos ver que esta laringe tiene justamente caras. Tiene una cara, la tiroides tiene caras, una cara interna, una cara postero-externa y una anterior. Postero-externa, anterior, y aquí tienes a esto que viene a ser interna. Entonces, ahí estaría en la cara interna, muy relacionado su cara interna ¿con quién? Con lo que es la tráquea, con lo que es el esófago y con lo que es este nervio, que es el nervio laringio recurrente. Listo. Con el nervio laringio recurrente, no con el vago. Ya, el vago está con el esófago ya pegado. Ya, entonces es más con lo que viene a ser nervio laringio recurrente, ya, esófago y tráquea. Listo. Entonces, esa sería su relación en la parte interna. Pero en la parte postero externa, ahí esto está relacionado ¿con quién? Con el van del cuello. Esa acá está con el van del cuello. ¿Quién es el van del cuello? Arteria carótida, vena yugular. ¿Y quién más? El nervio vago. Más o menos ahí va el nervio vago, a ese nivel. Ya, entonces tienes ahí nervio vago, yugular, carótida. Entonces, ¿y dónde está entonces aquí el vago? El vago luego se va a unir ¿a quién? Al esófago. Porque al abdomen, ¿cómo entra el vago? Delante y detrás del esófago. Pero inicialmente no está con esto. Inicialmente el vago está acá, con el van del cuello. Pero luego esto va a confluir ¿hacia dónde? Hacia el esófago. Y en el esófago, el izquierdo se va adelante y el derecho atrás. Y como has visto tus cadáveres, has visto que en el vago izquierdo está entrando en el cardias por delante. Y el vago derecho está detrás del cardias. Y así entra el estómago. ¿Ya? Entonces, ¿dónde termina el vago, amigo? Depende. ¿Cómo que depende? En todos los órganos. No, que depende de qué vago. ¿Qué vago? Esos son ramas ya del vago. Esos ya son aferentes del vago, chicos. El vago como nervio termina a nivel del estómago. Ya, como nervio termina a nivel del estómago. ¿Ya? Listo, entonces esa es. Y en la parte anterior, esta de acá, esta cara, va a estar más relacionado ¿con qué? Con lo que viene a ser músculos. ¿Qué músculos? Infraioideos. Músculos infraioideos van del cuello y hacia adentro órganos del cuello propiamente dicho, esófago, tráquea y nervio laringio recurrente. Esto está. Una cosa es hablar de las relaciones de, ¿cómo se llama esto? Lóbulo tiroideo. Y otra cosa es hablar de relaciones del istmo tiroideo. Este es el istmo y este es el lóbulo. Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. El lóbulo es el que tiene forma. ¿Qué forma tienen los lóbulos? Piramidal. Los lóbulos son los que tienen forma piramidal. Entonces, a ver por acá. Lóbulo y istmo. Ya, lóbulo e istmo. Lóbulo tiene forma de pirámide. Ya, y el istmo tiene forma de un rectángulo. Ya, de un rectángulo. Ya está. Entonces, en cuanto a lo que viene a ser algunas relaciones básicas de esto, que vendría a ser pues el istmo. El istmo, lo escribo en algunos, ¿no? Entonces, el istmo tiene relaciones en parte ¿con quién? A ver, hacia arriba tienes el borde superior. ¿Con quién se relaciona el borde superior del istmo, chicos? Cricoides. Lóbulo de la Lowet, lobulillo piramidal. Piramidal. El borde inferior, ¿con quién se va a relacionar? Con esta de acá. ¿Quién es? ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria. Ima. Arteria tiroidea
media o IMA. Pero eso sí. Tiroidea media o IMA. ¿Ya? ¿Cómo le llaman esa arteria? Tiene un epónimo. New Power, ¿no? Arteria de New Power. Eso es de abajo. Ya, eso es de abajo. Ya, entonces ahí tienes la arteria tiroidea IMA o media. ¿Qué más? Tienes la parte de lo que viene a ser la cara posterior. ¿Con quién se relaciona su cara posterior? Eso se relaciona con el segundo y tercer cartílago traqueal. Eso es con la tráquea. Ya, eso es detrás. Ya, entonces, el borde superior es con el lobulillo, si es que está, es una cosa inconstante, pero si está, con eso se relaciona. El borde inferior con la arteria tiroidea media, lobulillo piramidal y hacia arriba también con cricoides. Eso es un cartílago cricoides. ¿Ya? ¿Ya está? Entonces, ahí está. ¿Y la parte anterior con quién se relaciona? Esta. ¿Con quién se relaciona, chicos, la parte anterior de la tiroides? Músculos infravideos, pero más que eso, ahí están las aponeurosis. La fascia. ¿Qué aponeurosis conocen, chicos, ahí? La fascia o la aponeurosis cervical superficial y media, porque la profunda está detrás. 3 aponeurosis en el cuello, ya, cervical, superficial y media, ¿ya? Listo, entonces con eso ya tienes el istmo, tienes los lóbulos. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser la irrigación de esta glándula va a venir ya de lo que viene a ser pues dos grandes vasos. Esta de acá viene a ser la arteria subclavia. Subclavia del lado derecho, que viene del tronco brachiocefálico, y esta viene a ser la arteria carótida primitiva. Pero hacia arriba la carótida primitiva, a nivel del borde superior de la glándula del cartílago tiroides, o podemos decir C4, ya C4 más o menos se divide en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Y la arteria carótida externa es la que te da la primera rama. ¿Cuál es? La arteria tiroidea superior, que es la primera colateral de la carótida externa. Esa arteria tiroidea superior es la que te va a dar irrigación directo a lo que viene a ser los lobulillos de la glándula tiroides, y también te puede dar lo que viene a ser la arteria laringea superior. ¿Por qué? Porque también hay arteria para la laringe. Ya, entonces ahí está, chicos, esa es la arteria tiroidea superior. Ya, básicamente esta arteria tiroidea superior es para la parte del polo superior, cara posterior de todo lo que viene a ser esta glándula. Pero esta arteria es más importante. Esta viene a ser justamente la arteria o el llamado tronco tirocervical, de donde sale pues la llamada arteria tiroidea. ¿Qué tiroidea es? Inferior. Arteria tiroidea inferior. Esta es la arteria que realmente, chicos, lleva algo más que solo sangre. En su superficie lleva pues unas fibras que vienen de la cadena ganglionar simpática, y esas fibras vienen a ser fibras simpáticas para la inervación de lo que viene a ser la glándula tiroides. Mientras que este otro vaso o el mismo nervio laríngeo recurrente llevan ¿qué cosa? Inervación de tipo parasimpática. Entonces tiene doble inervación. Por una parte la parasimpática y por otra parte la simpática. ¿A través de quién llega a la glándula tiroides la inervación simpática? A través de los vasos sanguíneos. Básicamente vasos sanguíneos. Ya, entonces ahí está, chicos, simpático, parasimpático, porque es una glándula, es un órgano, así es que eso va a depender de la inervación vegetativa para su secreción, eso no lo podemos controlar, ¿ya? Entonces ahí está la tiroidea inferior. Esta tiroidea inferior, entonces, en conclusión, sería la arteria más importante. ¿Por qué? Porque depende de él básicamente toda la irrigación de otra glándula que está por acá, y esa glándula viene a ser las paratiroides. Entonces ahí está, acá está la paratiroide inferior y acá más o menos estará la paratiroides superior. Estas son las paratiroides, detrás de lo que viene a ser la glándula tiroides y sobre en sus capsulitas, sobre todo, ¿ya? En sus capsulitas. Ya está. A ver, ¿qué más hay por acá? Esta glándula tiroides, ya hablando de lo que viene a ser un poquito de alguna enfermedad asociada a esto, hay que recordar pues que pueden formarse, en realidad es el sitio, uno de los sitios más frecuentes de formación de los llamados nódulos.
nódulos tiroideos. Ya, recuerden chicos, nódulos tiroideos. Más o menos el istmo y la glándula tiroides, esto se relaciona con un nivel cervical, considerando, ya más o menos considerando su istmo, C6, C7. Más o menos esos son los niveles que se manejan. C6, C7. Ya, con C6, C7, porque eso está bastante relacionado con cricoides, con esófago detrás, que también todo eso está a nivel más o menos de C6. Tubérculo de Chasseynat, alguna vez hablábamos de eso. Ya, C6, C7. Entonces, aquí se forman bastante los nódulos. Recuerden, es un órgano no palpable. Es un órgano normalmente en condiciones normales no palpable. Pero cuando aparece un nódulo, bueno, ahí sí puede ser palpable. Ya, y cuando se trata de un nódulo, siempre en esta glándula se habla de dos cosas. O es un nódulo frío, o es un nódulo caliente. Ya, dos formas. O es nódulo frío o es nódulo caliente. Y básicamente, ¿esto con qué se ve? En este caso, un estudio básico para esto viene a ser pues la llamada gammografía. Ya chicos, eso es lo que define justamente si esto puede ser un nódulo frío o un nódulo caliente. Captador o no captador, ¿ya? Listo. A ver, ahí estamos. Ahora pasamos a lo que viene a ser otra glándula. Esto viene a ser pues la llamada glándula suprarrenal. Ya está chicos, esa es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal. En el lado derecho, recuerden que esta glándula suprarrenal está dentro de algo que se conoce como la celda renal. Celda renal, está dentro de ello, en la celda renal. Entonces acá tienes el riñón del lado derecho y sobre eso en su polo superior está la glándula suprarrenal. Ya, es la celda renal, está dentro de la celda renal, es contenido de la celda renal. Y esto básicamente por fuera tiene, recuerden pues bastante, lo que viene a ser la llamada grasa perirrenal. ¿Ya? Entonces, si está dentro de la celda renal, entonces se va a relacionar mucho con la irrigación y la vascularización del mismo riñón. Y cierto, y así va a ser eso. Entonces, ahí tienes el riñón derecho, glándula suprarrenal. En el lado derecho, esta glándula va a estar muy relacionado con lo que viene a ser el hígado. Ya, el hígado, lóbulo derecho del hígado lo comprime de tal forma que esto en este lado tiene una forma en el lado derecho triangular. Ya, una forma más triangular. Y eso en realidad es por la compresión que hace, pues eso genera lo que viene a ser el hígado en esa fosa, en esa celda. Ya, entonces ahí tienes acá una forma más de triángulo, mientras que en el otro esto en realidad debe ser alargado, debe ser semilunar. Entonces acá es semiluna y aquí es más triángulo. Para ese lado no está la presencia del lóbulo derecho hepático. Ya, para ese lado a duras penas llega lo que es el lóbulo izquierdo. Ya, pero el lóbulo derecho más grande, voluminoso y comprime al riñón, y por eso es que este riñón está más inferior respecto a este, es el lóbulo derecho hepático. Entonces riñón derecho más inferior, pero glándula suprarrenal más comprimida y triangular. Ya, promedio, el peso de esta glándula, ¿cuánto es? Las suprarrenales, igual 20 gramos, ¿no? 20 gramos es, ¿no? 20 gramos más o menos son las glándula que pesan, 20 gramos. Ya, ahora, esto se relaciona mucho en el lado derecho con lo que es hígado, con lo que viene a ser riñón y con lo que viene a ser los arcos costales. Ya, ¿con qué arcos costales se va a relacionar? Con lo que viene a ser acá pues la 11ª costilla. ¿Por qué? Porque recuerden que la 12ª costilla es para el riñón. El riñón es con la 12ª costilla. Ya, en el lado derecho tiene a los dos, 11, 12, pero en el lado izquierdo es 12 netamente. 10, 11 más arriba porque esta glándula está más superior. Eso es en la parte posterior. Ya, hacia la parte posterior va a estar relacionado con ello, en la parte anterior va a tener relación con lo que viene a ser el hígado. Ahora, en este esquema que es en vista frontal, tenemos a lo que viene a ser pues, la aorta. Esta es la aorta abdominal. Y esta viene a ser ya la llamada cava, vena cava inferior. Entonces, ahí tienen a esta aorta. Recuerden que la aorta más o menos a nivel de L1, lo que te da pues es ya la arteria renal. Eso es lo que te da, la arteria renal a nivel de L1. Ya, y es de esta arteria renal de donde sale una colateral que va a ir a irrigar a lo que viene a ser estas glándulas suprarrenales. Entonces, esta será pues la arteria suprarrenal inferior. Suprarrenal inferior que sale directamente de lo que viene a ser el riñón, ya de la arteria renal. Ya,
Pero esta glándula, como les digo, tenía amplia vascularización, y esa vascularización también viene de lo que viene a ser acá de la llamada aorta abdominal. Primero de esta arteria, que viene a ser la arteria frénica inferior, ya, frénica inferior, y el otro viene a ser pues de la misma cava, aorta, que viene a ser pues, la arteria suprarrenal media, mientras que esta será la arteria suprarrenal Superior. superior. Listo, entonces 3 arterias suprarrenales, superior, media, inferior, y esas van a ir a irrigar todos a esta glándula, ya, a la gran cápsula o glándula suprarrenal. Ya está. La vena básicamente de esto va a drenar al sistema cava. El drenaje venoso de la glándula suprarrenal es al sistema cava, chicos. Ya, en parte, o a la vena renal o a la vena cava. O a la vena renal o a la vena cava. Pero todo esto va a drenar finalmente a lo que viene a ser la vena cava inferior. ¿Ya? Esta es la vena cava inferior, es el drenaje venoso. Listo, entonces, eso es la glándula suprarrenal. En relación a la glándula suprarrenal, un problema bastante frecuente acá, y es por la gran irrigación que tiene, es que existe algo que se conoce como la llamada tuberculosis extrapulmonar. Tuberculosis extrapulmonar. Así que, chicos, tuberculosis, como ya les vengo diciendo desde no sé cuántas clases atrás, no solo hay en el pulmón, tuberculosis hay en testículo, hay en riñón, tuberculosis hay en glándula suprarrenal. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la tuberculosis con la glándula suprarrenal? La tuberculosis, cuando se va a formar fuera del pulmón, se va a formar en los órganos bien perfundidos. Ahí es a donde le encanta irse a esto, y ya te digo que fuera del pulmón. Entonces, ¿cuál sería el órgano a donde más se va la tuberculosis? Por lógica. ¿Cuál es el órgano mejor perfundido? Riñón. El riñón es el órgano extrapulmonar con mayor prevalencia de tuberculosis. Ahora, pero los textos de esto de Papi, eso te dicen, ya, pero sin contar a los ganglios, porque los ganglios serían fuera del pulmón los que más se afectan, pero es que ahí más va por la vía linfática. Pero es extrapulmonar, pero si fuera órgano, tejido así, órgano, víscera, es el riñón. Pero ¿quién está también así bastante perfundido tal cual está el riñón? La glándula suprarrenal. Por lo tanto, existe acá la llamada TBC suprarrenal. ¿Y esto por qué te estoy mencionando? Porque en tu libro de Guyton, de Constanzo, seguramente has escuchado de la llamada enfermedad de Addison. Entonces, Addison tiene mucho que ver con esto, pues. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad de Addison en América Latina? Tuberculosis suprarrenal. ¿Y cómo llega la tuberculosis de mi pulmón a mi suprarrenal? A través de la vía hematógena. Se mete por la sangre y se queda en la suprarrenal. Al final, en la tuberculosis, en la glándula suprarrenal, se va a formar pues, la llamada necrosis gaseosa, que es el calcium que normalmente forma la TBC. ¿Y va a hacer qué cosa? Que el parénquima fracase, ya no va a producir. ¿Y qué es Addison entonces? Es una insuficiencia suprarrenal. O sea, ¿qué cosa no produce Addison? Básicamente se va a caracterizar porque no produce aldosterona. Listo, eso es lo que tiene el Addison. Addison tiene poquita aldosterona, chicos. O no hay aldosterona. ¿Ya? Solo aldosterona. Más aldosterona. Ahora, los otros también puede bajar, ¿ya? Pero es aldosterona. ¿Por qué? Porque es la parte más cortical. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro entonces, chicos? Ya. Ahora, otra causa u otra patología o enfermedad sí que tenemos que mencionar relacionado a esto, viene a ser justamente que desde el cerebro, de acá, a través de lo que viene a ser el vaso sanguíneo salga una bacteria, y eso básicamente viene a ser el meningococo. Meninge, coco, bacteria. ¿Ya? Coco, estafilococo, estreptococo, se llaman cocos, o gran positivo o gran negativos. Van a verlo dentro de poco en microbiología. Entonces, esos cocos, los llamados meningococos, les encanta el cerebro.
Pero la pregunta es, ¿el meningococo te debe producir meningitis, encefalitis, inflamarte, infectar todo el cerebro? Pero más no salir de allá. Pero si es que saliera, en contexto de que, pucha, tienes las defensas muy bajas, el sitio a donde se puede ir y producirte la muerte es la glándula suprarrenal. Eso se llama entonces meningocosemia diseminada. Y esa meningocosemia diseminada, recuerden pues lo que te va a producir acá, ¿qué cosa es? Una falla de la glándula suprarrenal que te va a producir la llamada enfermedad de Waterhouse-Friedrich. Listo. Entonces, ahí está, chicos. La enfermedad de Waterhouse-Friedrich está relacionada con ¿qué? Con una falla de la glándula suprarrenal de forma súbita, aguda, brusca. No funciona y generalmente esa enfermedad a las personas las matan, chicos, ¿ya? Cuando mueren las personas con eso. Pero ¿de dónde viene la fuente para esta enfermedad? De una infección del cerebro. ¿De dónde viene la fuente para esta enfermedad de Addison? Del pulmón. Entonces, chicos, la importancia y la desventaja de ser muy irrigado. Ser muy irrigado, ser muy rico tampoco es bueno. Sí, tampoco es bueno, porque ya ves que te va a llegar más cosas. Listo, chicos. Entonces, ahí está. Eso viene a ser la glándula suprarrenal. Y finalmente, para terminar, esa de acá. Hipotálamo. Recuerden al hipotálamo, ya como el gran sistema regulador del sistema endocrino. Regulador del sistema endocrino. Es el que mantiene la homeostasis corporal. En algún momento hemos mencionado esto. Entonces, esa viene a ser el hipotálamo. ¿En base a qué regula todo el sistema endocrino? En base a núcleos. Núcleos, sustancia gris. Ya, núcleos o sustancias grises. Ya, recordemos que el hipotálamo es justamente, tiene forma de un embudo. Tiene forma de un embudo. Ya, donde va a tener pues, justamente algunos límites, ¿no? Mencionaríamos aquí algunos límites, como la llamada acá, lámina terminalis. La llamada lámina terminalis. ¿Qué más va a tener? Va a tener debajo de esa lámina a esta otra estructura. Estaba acá, ¿cómo se llamaba esta acá? Quiasma óptico. Estamos hablando de la parte anterior. Quiasma óptico, la lámina terminalis. Hacia esta parte estaba el pilar anterior del fornix, que también es otro límite de ese hipotálamo. Ya estamos hablando de anatomía del hipotálamo, ¿ya? Entonces, pilar anterior del fornix, la lámina terminalis, la lámina supraóptica. ¿Qué más tienes? El quiasma óptico. Todo eso llega hasta un punto donde se engruesa un poquito, se ensancha esto que se llama el tuber cinerum. Tuber cinerum. O la eminencia media. Porque está a ese nivel, ese tuber cinerum, la eminencia, del tuber cinerum, la eminencia media. Entonces ahí está, y de ese tuber cinerum es que recién se suspende ¿quién? El tallo de la hipófisis. De ahí recién se suspende. Porque antes de eso es un ensanchamiento, ya de lo que viene a ser la parte más caudal del hipotálamo. Luego, hacia la parte posterior de todo esto vas a tener a otra estructura que debe estar debajo que se llama cuerpo mamilar. ¿Qué más? También vas a tener el mesencéfalo en su parte de su sustancia gris, ¿ya? Que contiene a ese nivel más o menos pues, lo que es el locus niger. ¿Ya? Y hacia atrás el hipotálamo, esto va a estar limitado por la glándula pineal, la comisura blanca posterior y finalmente acá los llamados tubérculos cuadrigémeos. Y así viene todo eso. Así es el hipotálamo. Atrás glándula pineal o epífisis, comisura blanca posterior, sustancia gris o negra. Y luego acá tienes a esto que viene a ser el cuerpo mamilar. Este es el límite posterior. El límite anterior sería pilar anterior del fornix, comisura blanca anterior, que falta acá, la lámina terminalis y el quiasma óptico. Y todo eso hacia dónde llega, va a llegar o va a confluir hacia este punto que viene a ser justamente una parte de un estrechamiento.
¿Ya? Ya está, entonces luego, ¿qué más? Sale el tuber cinerum y del tuber cinerum lo que llega acá, ¿qué viene a ser? ¿Está acá? Tallo hipofisiario. Y del tallo hipofisiario, bueno, esta es la parte neuronal, llega pues a la neurohipófisis. Y hacia acá, ¿qué vas a tener? Acá vas a tener a la adenohipófisis. Ya está. Entonces, la adenohipófisis, embriológicamente, ¿de dónde venía? De la bolsa de Rath. La neurohipófisis viene del infundíbulo. Del infundíbulo. Ya, con eso entonces ya está. Bueno, ahora, para fines de irrigación de esto, su irrigación básicamente va a depender de esto que viene a ser la arteria carótida interna. Esto viene a ser la arteria carótida primitiva. La interna es la que te va a dar las llamadas arterias hipofisarias y te va a dar también arterias hipotalámicas. Entonces, todo este sistema al final a través del sistema porto hipofisario, drenaje, ¿hacia dónde va a drenar su sangre que utiliza? Hacia esto que viene a ser el seno cavernoso. ¿Listo, chicos? Esto viene a ser entonces el seno cavernoso, a donde normalmente drena la sangre de esta parte ya de nuestro organismo. ¿Todo esto dónde está? En la silla turca, ¿no? Y a los lados de la silla turca está el seno cavernoso y en medio de la hipófisis. Supone que esto se conecta acá con lo que es hipotálamo, hacia allá, y con hipotálamo hacia allá. Entonces, ese es hipotálamo, el tallo, y esto viene a ser la hipófisis. Y así va. Y ese sistema de irrigación. Ya, entonces, la nutrición o la funcionalidad de todo esto, la irrigación nutricional básicamente va desde el sistema carotídeo y el drenaje al seno cavernoso. Ya, chicos, entonces creo que con eso ya está esto de un poco de la anatomía de esto. Nada más. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? Cushing. Ya, chicos, entonces este síndrome es básico. En endocrino de suprarrenal, las enfermedades más estudiadas, Cushing-Addison. En endocrino, en tiroides, la enfermedad estudiada, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Y en endocrino, en la parte de páncreas, diabetes. Y en la parte de lo que viene a ser hipófisis, hipotálamo, hipófisis sobre todo, se habla de lo que viene a ser, pues, ¿no? Las enfermedades, sí, en general se habla de adeno y enfermedades de neurohipófisis. Pero en la mayoría de casos, chicos, todo esto aquí en hipófisis está relacionado con adenoma. Todo es con adenoma, 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 adenoma. A ver, adenoma, ¿de qué célula será la más frecuente? Tiroides. Claro, es lógica, pues, chicos. ¿Cuál es la célula más abundante? Somatótrofas. Y si ese adenoma es de célula somatótrofa y es productor de hormona tiroidea, entonces de hormona de crecimiento, entonces ¿qué va a producir? Acromegalia o gigantismo. Si el adenoma es productor de prolactina, prolactinoma se llama. ¿Qué va a producir? Cefalea, trastornos de campos visuales, galactorrea, leche, y amenorrea. ¿Entienden? Lo mismo puede ocurrir para quién? Para lo que es Cushing. Cushing también puede ocurrir. ¿Cushing qué es Cushing, chicos? ¿A qué se refiere con Cushing? ¿El chancho? No es. Es un estamos hablando de lo que viene a ser glándula suprarrenal. Hipercorticosteroidismo. Aquí hay demasiado corticoides. En cambio aquí, en Addison, poco corticoide y nada de aldosterona. Aquí en Cushing se afecta, chicos, el corticoide, la capa fascicular más que la capa glomerular. En Addison más se afecta la capa glomerular, en Cushing más se afecta la capa fascicular. Y si afectas a la fascicular, ¿qué hormona está en la fascicular? Los glucocorticoides y andrógenos. Eso es todo. Mucho corticoide. ¿Cuál es la causa? Ya, porque hay un adenoma ¿dónde? Acá. Si es un adenoma de hormonas de células corticótropas, va a producir mucho corticoide. Mucha hormona. ¿Qué hormona? ACTH. Hormona adrenocorticótropa. ¿Y dónde estimula la ACTH? En la suprarrenal.
¿A qué capa? Fascicular. ¿Y qué va a generar con eso? Mucho cortisol. Entonces no estoy diciendo que solo estimula la capa, estimula las tres capas. Solo que estimula con mayor tendencia a la capa fascicular. ¿Entiendes? Entonces, eso es una causa, ¿no?, de Cushing. Y si eso tuviera, entonces lo que vas a tener acá, ¿qué es? Un hombre obeso con cara de luna. En cambio, ¿qué vas a tener? Un hombre flaco, delgado y oscuro. ¿Por qué lo miran? Enfoque, enfoque. A ver, una pregunta así bastante simple. ¿Por qué los pacientes con enfermedad de Addison se ponen morenos? No es moreno porque sea moreno, sino se hiperpigmentan. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Alguien puede responder por qué? Porque eso es parte de todo esto que van a hacer en fisiología, ¿no se lo han hecho ya? Tienen el mismo origen. Por el origen en común que tiene la ACTH. Es que tiene el pro-opiomelanocortina, que es el gen, el PONC. Es el gen que libera o que genera, ¿qué cosa? Las endorfinas, la hormona estimulante de melanocitos y la ACTH. Y cuando se estimula ese gen en común. Entonces, obviamente, pues lo que va a haber es bastante hiperpigmentación en el Addison. ¿Por qué? Porque en Addison, te pregunto algo, ¿de qué sirve que la hipófisis estimule si no tienes glándula corteza suprarrenal? Aumenta el ACTH alto, pero de nada sirve porque no tiene resultados. ¿Dónde está el problema en Addison? Es en la misma glándula. ¿Qué le ha pasado? Se ha lesionado, pues, si la tuberculosis te lo ha destruido. Y te pregunto, ¿y la hormona que viene de la hipófisis lo estimula una hormona de glándula destruida? ¿Hay respuesta? No hay respuesta, pero sigue subiendo la ACTH, sigue subiendo la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, con un exceso de estimulantes de melanocitos, entonces la tuberculosis te está afectando los melanocitos, nada que ver. Hiperpigmenta, pero no hay respuesta porque no hay aldosterona, no produce. Les digo, una persona delgada, porque se deshidrata bastante, oscuro, porque obviamente se hiperpigmenta, ¿ya? Listo, entonces, chicos, eso viene a ser las glándulas ya en la parte lateral. ¿Alguna pregunta?